8:04, mañana a las 6 de la tarde, se presenta un libro de Luis Ernesto Flores Fontes que se titula De la oposición a la alternancia, crónicas de los primeros triunfos del PAN en Hermosillo, 1967, 1982 y 1997, 67 con Jorge Valdés, 82 con Casimiro Navarro y 97 con Jorge Valencia Huillerat. Luis Ernesto Flores, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Juan Carlos, un gusto estar aquí en tu noticiero, un gusto saludar a tu auditorio, estoy muy contento de estar acompañándote en este evento para promover este libro que sacó la Fundación Rafael Preciado Hernández gracias a la iniciativa del Comité Directivo Municipal del PAN en Hermosillo. Sí. Y se concretó por fin en un libro que vamos a presentar mañana en la Sociedad Sonorense de Historia, pues donde vas a estar también tú como presentador, y va a estar Héctor Larios por parte del PAN, y va a estar también el investigador Nicolás Pineda Paulos del Colegio de Sonora, sí, además de un servidor. Luis Ernesto, pues voy a empezar por el final, pero ¿qué le pasó al PAN después de leer este libro que contiene unas historias maravillosas de los fundadores del PAN en Hermosillo, de la forma en que construyeron este partido político en México, de la manera en que albañiles, amas de casa, comerciantes, profesores, clase media, media baja, gente pobre, gente sin dinero, gente con recursos, construyó un partido político para hacerle oposición al PRI, pero sobre todo para educar a los mexicanos en materia de derechos y para decirle que son ciudadanos y que tenían derechos. ¿Qué le pasó al PAN? ¿Por qué? Porque hay historias emocionantes aquí. Sí, definitivamente. Yo creo que cuando se pierde la memoria, se pierde el rumbo. Sí. Se pierde el rumbo. Y cuando se piensa que la historia empezó ayer y no antier, también existe el peligro de pensar que apenas se está construyendo un proceso que tiene ya muchos años. Como tú dices, Acción Nacional, sobre todo en Sonora, empezó con gente muy modesta, con gente muy combativa, con gente de a diario, que tenía sueños y tenía ideales. Claro. Y esos ideales y esos sueños eran construir un mejor país. Gente muy preparada académicamente, también gente muy... digamos que consciente de su valor como ciudadano, que ya no los encuentro en el PAN. O sea, en el PAN hay pocos preparados y hay muchos no preparados. Sí, quizás es necesario, como te digo, recordar el pasado, valorarlo, sí, saber en los hombros de quién estás parado, porque se buscaba al ciudadano, Juan Carlos, se buscaba al ciudadano que combatía, se buscaba al ciudadano que quería hacer algo diferente. Si algo caracterizó a don Manuel Gómez Morín, que es el fundador de Acción Nacional, es buscar perfiles académicos, periodísticos incluso. Tenemos sí, el caso de Israel González, que desde 1939 atendió la invitación, primero de manera discreta, la invitación de don Manuel Gómez Morín para sumarse a este proyecto. En ese momento era un proyecto para intentar cambiar el sistema, le llamaban ellos. Yo no me imagino, Luis Ernesto Flores Fontes, si ahorita es complicado hacer periodismo, es muy complicado, porque pisas callos y te pueden matar, y pisas callos y te pueden sacar del aire, pisas callos y te pueden sacar de una entidad, y a diario hay broncas. No me imagino en los 40, 50, 60 del Partido Único en México. Y esta persona, Israel González, fundador del Pueblo, hacía oposición desde el periodismo. ¿Cómo era hacer periodismo en aquellos años y ser oposición? Pues es algo, Israel González merece una biografía, definitivamente, sí, que no se le hemos dado todavía. Es un personaje único quizás, rebelde, independiente, honesto. Llegó incluso, porque su periódico pues también vivía de publicidad, ¿verdad? Sí. Llegó a tener espacios donde le bloqueaban la publicidad y seguía él publicando los espacios, pero en blanco, para demostrar que a pesar de que lo querían subyugar, él seguía con su oficio. Sí. Pero no es el único caso, Juan Carlos. Tenemos también a don Jorge Valdés. Tenemos también el caso de un
ciudadano, honesto, que llegó a la alcaldía en 1967, por primera vez a nivel nacional se ganaba una capital de la República por parte del Partido Acción Nacional, siendo un modesto impresor, y salió para dedicarse a trabajar en su imprenta. Jorge Valdés. Jorge Valdés Muñoz, el primer alcalde del PAN, que es uno de los capítulos del libro. Yo se lo dedico a todo lo que fue el 67. En 1967 el Partido Acción Nacional propuso 22 candidaturas municipales. En Cucurpe, por ejemplo, participó Héctor Colosio Fernández. Sí, hermano de don Luis Colosio, tío de Luis Donaldo Colosio. Tío de Luis Donaldo Colosio, ganó Cucurpe, el PAN no se la dieron, ganó Santana, el PAN no se la dieron, ganó San Pedro de la Cueva, el PAN se la quitaron, ganó San Miguel de Orcasitas, le dividieron al cabildo, ganó Cumpas, le estuvieron haciendo grilla al alcalde de aquel tiempo, y ganó Hermosillo, donde a Hermosillo le generaron al principio de cuentas una huelga de policía, intentaron desacreditar al alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eran, como me decías, tiempos muy difíciles. ¿Cómo es que el PRI aceptó la derrota en Hermosillo en el 67? ¿Por qué suelta la presidencia municipal de Hermosillo? Había en ese tiempo una inconformidad muy grande derivada de una mala decisión del partido para la sucesión de la gubernatura. Sí. Y esa inconformidad fue encabezada por estudiantes de la Universidad de Sonora, pero después se expandió hacia la sociedad. Cerraron comercios en Hermosillo, cerraron escuelas en el estado para apoyar a los estudiantes en esa inconformidad que tenían contra lo que yo le llamo, en ese tiempo le llamaban el sistema, sí, el régimen. La gente no quería imposición desde el centro, y una buena parte de esa inconformidad pues la aprovechó en presentando candidatos, muy buenos candidatos. Por ejemplo, el candidato gobernador Gilberto Suárez Arvizo, que era un personaje de primer orden en ese momento, don Jorge Valdés aquí en Hermosillo. Presentaron candidaturas a todas las diputaciones locales, a todas las diputaciones federales. Entonces, se aprovechó esas circunstancias. Y ¿por qué lo soltó? Me decías, ¿por qué lo soltó? Porque fue muy contundente el triunfo. Sí. Cuando menos en el caso de Hermosillo, prácticamente casi se duplicó la votación en favor de don Jorge Valdés y de Acción Nacional respecto al candidato que en aquel momento presentó el PRI, que era pues digamos, gente, no voy a decir que tenía mala historia, pero en aquel momento la gente quería un cambio quería, y creo que lo lograron, nada más que no se lo reconocieron. En Hermosillo sí, y en Hermosillo permaneció ese primer gobierno con muy buenos logros en cuestión de honestidad, de transparencia y de rendición ciudadana, de participación ciudadana. Perdón. Sí, el PAN en sus inicios era un partido conservador o liberal, o ni conservador ni liberal, porque uno actualmente habla del PAN y ubica que tienen pues posiciones muy conservadoras, pero en sus inicios ¿era conservador o era liberal? Yo no me atrevería a darle una calificación de conservador. Don Manuel Gómez Morín tenía una visión de país muy técnica, humanista y técnica, si quieres utilizar esos dos adjetivos. Y la técnica era, se representaba a través de los candidatos que llegaban en ese momento a la Diputación Federal y que tenían propuestas. Voy a hacer nada más alusión a una, que es las propuestas respecto a las reglas del juego, a las leyes electorales, que fueron pioneras, que tardaron mucho tiempo en reconocerse. Sabía muy bien el PAN que en aquel momento el régimen, el Partido Revolucionario Institucional, tenía, digamos, el mango del sartén en la mano, era juez y parte. Y ellos desde entonces ya pedían que hubiera un juez que calificara que no estuviera en el gobierno. Estamos hablando entonces de un partido, yo te digo que no le llamaría conservador porque querían un cambio de reglas de juego que después nos han beneficiado hasta los tiempos actuales. Sí, hasta los años 90 entonces se cristalizó un Instituto Federal Electoral
ciudadano, que ya Manuel Gómez Morín hablaba de un organismo similar en los años 40, hablaba de la credencial del lector con fotografía inclusive, ¿no? Así es. Estamos viendo gente que veía el futuro y que intentaba participar en lo que nosotros después hemos llamado la transición democrática, pero muchos años antes. Sí. Y aquí también se presentó una situación con la famosa boleta, en aquel momento se le llamaba la boleta única y boleta múltiple. Aquí también hubo gente que pugnó porque hubiera cambios en las reglas, y obviamente no se reconocían. Grandes pensadores en Sonora fueron panistas. Definitivamente, sí. En un primer momento, don Manuel invitó a gente como Horacio Sobarzo, como Enrique Michel, que eran abogados muy prestigiados, muy reconocidos en esa época, con los cuales don Manuel intercambió mucha correspondencia, se escribieron, no se concretó su ingreso. Estoy hablando de estos dos personajes, pero hubo otros en Nogales, hubo otros en... José Vasconcelos vivía aquí y comulgó con el PAN. José Vasconcelos, hay una frase que hable la primera de las crónicas, son 36 crónicas divididas en 4 capítulos, Juan Carlos, y la frase de la primera crónica dice lo siguiente, es una frase de José Vasconcelos, dice: no hay que organizar partiditos para hacerle el juego al gobierno. Lo que es necesario hacer es organizar un movimiento armado que acabe con toda la casta maldita que nos gobierna. José Vasconcelos. José Vasconcelos. Sí. Luego vino el 79, ¿no? El triunfo en Cajeme. Sí. Del Pelón Rosas. Es cuando empiezan a integrarse al Partido Acción Nacional empresarios, de profesores, pequeños comerciantes, amas de casa, inclusive un albañil era el secretario general del PAN en los 60s, ¿no? Así es. Aquí en Hermosillo. Roberto Thompson. Sí, era digamos un ayudante de contratista o contratista le diríamos ahora, pero era gente de la construcción. De la construcción, así es. Llegan en los 70s los empresarios. Sí, el movimiento del 79 en Cajeme, en Ciudad Obregón en aquel tiempo, donde se logra el triunfo de la alcaldía con el Pelón Rosas y además se ganan las 2 diputaciones locales y la Diputación Federal, marca un parteaguas también porque se mueve, digamos, el centro político de Acción Nacional se mueve de aquí de Hermosillo hacia el Valle del Yaqui. Sí. Con una figura extraordinaria que tú muy bien en su momento, digamos, trabajaste en torno a ella, en torno a los tropiezos que le pusieron para que llegara a la gobernatura, que es a Alberto el Pelón Rosas, ¿no? Sí, Alberto Rosas López, alcalde de Cajeme en 79 y en el 85 fue candidato a gobernador, arrasó y no le reconocieron el triunfo. Pero en ese contexto viene el segundo triunfo del PAN en Hermosillo con Casimiro Navarro. Casimiro Navarro, un personaje muy joven de arrastre, un personaje muy conectado con la comunidad, compitió él contra el arquitecto Flores López, que era un político ya muy forjado, pero representaba de nuevo al sistema y en ese momento la gente quería un cambio también y Casimiro lo representó. Sí. Y convenció a la gente y ganó con mucha holgura sin tener ni siquiera apoyo de la prensa, todavía la prensa. Y es Alicia Arellano, la mamá de la gobernadora, quien le transfiere el poder en Hermosillo. Sí, hay una foto muy buena del periódico Información que dirigía Abelardo Casanova. Yo el libro, aclaro y lo hago entre paréntesis, se lo dedico a Israel González, al periodista Israel González y al periodista Abelardo Casanova, por su legado como periodistas independientes. Sí, por supuesto. Y hay una portada del periódico Información donde están frente a frente la alcaldesa saliente Alicia Arellano y el alcalde entrante Casimiro Navarro. Es una foto muy buena, creo que viene en el libro, si mal no lo recuerdo. El libro también trae algunas portadas o notas de época, fotografías también de época, viene bien ilustrado pues, y una de las fotografías es esa precisamente. Bien lo dices, que tus faros fueron Israel González y Abelardo Casanova para elaborar este libro. Ellos... por el lado del periodismo, definitivamente, sí. Pero por el lado de la academia, pues tengo que agradecer obviamente los estudios de Víctor Reynoso del Colegio Sonora, de
Rocío Guadarrama, del doctor Ignacio Almada Bey, de Nicolás Pineda Pablos, que va a estar ahí como presentador, de Juan Pun Medina, etcétera, que me ayudaron también por el lado de la academia a hacer estas crónicas. Sí. Yo utilicé, Juan Carlos, la herramienta de la crónica cuando platiqué del proyecto con el dirigente del PAN, Jesús Ramón Díaz, un muchacho joven, muy talentoso. Le digo, creo que la crónica puede ayudar para reconstruir la historia, porque es ligera, puede ser amena, no es una historia muy pesada, no es una historia muy académica, y abres y cierras ventanas. Claro. Entonces te puedes mover libremente, también incluyendo tu interpretación, pero investigando, obviamente. Sí. Ahí tuve la oportunidad, y se lo agradezco mucho a la familia de Jorge Valdés, a Conchita, específicamente a Conchita de Rosas, que me abrieron su casa para poder consultar el archivo familiar de don Jorge Valdés, que está muy bien conservado. Estuve ahí, cuando menos, trabajando 15 días en el archivo familiar. Y obviamente agradecer a la fundación porque me permitieron el acceso a su archivo, al Archivo Nacional del PAN, vía internet. Me dieron una clave de acceso y pude pues consultar muchas cartas, mucha información de primera mano, sin tener que ir a la Ciudad de México. Y luego viene 97 con Jorge Valencia, la tercera ola. Otro momento, definitivamente, es un momento donde ya está, perdón, el grupo empresarial muy vinculado al Partido Acción Nacional, donde hay una ruptura interna por la sospecha de intromisión del gobierno del Estado en el partido en aquel tiempo. Es cuando llega Manuel Espino aquí a Sonora, es cuando sale la candidatura a la gubernatura de Enrique Salgado Bojorquez, y es cuando llega el grupo de Jorge Valencia con un gabinete muy bien estructurado, con un cabildo muy plural, muy ciudadano, y con un muy buen proyecto. Jorge Valencia compitió contra un muy buen candidato del PRI, que era Arnoldo Soto Soto, exactamente. Pero Arnoldo Soto llegando, le pusieron sus cotos, la CTM le dijo, a ver, tú no vas a ser igual, tu cabildo no va a estar tan ciudadanizado, nosotros queremos estar en el juego. Jorge Valencia sí lo logró, ganó, me parece, de una manera muy justa, con una campaña pues muy ciudadana, con un proyecto de gobierno, creo yo, que marca, recordemos que el libro se llama De la oposición a la alternancia, y el gobierno de Jorge Valencia Huyerat marca ese inicio de la alternancia. Fue el que logró convencer a la gente hermosillense de que Acción Nacional sí podía gobernar más ciudadano, vamos a decirlo así, con un muy buen proyecto de gobierno, y convenció de tal manera a la ciudadanía que logró Acción Nacional quedarse en Hermosillo por 3 periodos consecutivos. Sí, porque luego viene Pancho Búrquez, luego viene María Dolores del Río. Así es. Y luego Ernesto Gándara vuelve al PRI, luego Javier Gándara. Así es. Alejandro López Caballero, Maloro Acosta, y vuelve el PAN con Célida López. Pues Célida pues tiene la trayectoria panista, pero obviamente tú sabes, el 2018 nos ha dado otras claves de interpretación. Y cuando uno se acerca al presente, ya tiene que tener mucho cuidado porque las interpretaciones no son unívocas, claro. Son diversas. Y yo creo que estamos hablando de ahí otro momento. La cita es mañana a las 6 de la tarde en la Sociedad Sonorense de Historia, ahí en la calle Rosales. Ahí los esperamos, a los hermosillenses que les guste la historia, a los hermosillenses que les guste la política, a los hermosillenses que quieran conocer una parte de la historia que creo no se había escrito hasta ahorita.